¿Sabías que en Sonora existe un cerro en forma de serpiente y dicen que la serpiente vive ahí? Si te llaman por tu nombre, nunca respondas, porque lo que te llama no es humano. Hoy te cuento el secreto más oscuro de la sierra. Entre los límites de Ures y Zaguaripa, en la Sierra Alta, zona muy lejana de carreteras, casi nadie pasa por ahí. Es un cerro de forma extraña, alargado, curvo, que parece una serpiente gigante recostada. Lugar sagrado y temido desde tiempos indígenas. Los antiguos yaquis y mayos lo consideraban un lugar de pago y ofrenda, pero no de buena suerte. Existen registros antiguos de expedicionarios que relataban que en el cerro nadie entra y sale igual. Durante la revolución y conflictos posteriores fue lugar de enfrentamientos y también donde se dejaba personas que ya no querían ver regresar. La tierra ahí es oscura, la vegetación se enreda sola y los locales se niegan rotundamente a subir, incluso de día. Dicen que la montaña tiene vida propia. El suceso más aterrador, al atardecer o de noche, se ve una sombra inmensa alargada deslizándose por la ladera, aunque no haya árboles ni rocas que proyecten esa forma. Se mueve rápido y se oye un silbido fuerte, como de aire o escamas. Quienes han pasado cerca aseguran escuchar que los llaman claramente con su nombre completo, con la voz de familiares o amigos que ya fallecieron. Si respondes o te acercas, te pierdes por horas o días y regresas sin recordar nada, o incluso con marcas en el cuerpo. La temperatura baja tanto que congela, pero no es frío de clima, es un frío que entra en los huesos y te duele como si quemara. Si dejas algo tuyo o marcas un camino, al voltear, ya no está. El cerro borra todo rastro. Ures tiene mucha historia, pero este cerro carga con todo el dolor y todas las despedidas de siglos enteros. En el municipio de Ures, la cuna de Sonora, a unos 80 kilómetros al este de Hermosillo, es una elevación muy característica, ubicada justo detrás del centro histórico de este pueblo colonial lleno de historia. Ures fue capital del estado y escenario de guerras, invasiones, epidemias y sucesos tristes a lo largo de su historia. Este cerro ha sido sitio de batallas y también lugar donde en tiempos difíciles se enterraban a los fallecidos fuera del pueblo por temas de sanidad. El nombre Cerro de las Ánimas no se lo pusieron por gusto. Los pobladores de Ures desde hace generaciones saben que ahí se concentran las energías de quienes murieron de forma violenta, repentina o sin que se rezara por ellos. Existen documentos del siglo XIX que ya lo mencionan con ese nombre y advierten no subir de noche. Uno de los lugares con mayor actividad paranormal reportada por historiadores y vecinos. El fenómeno más famoso es que se ven luces blancas o azuladas que se forman en la ladera, ordenadas, cruzadas, casi como si fueran almas en vela. Aparecen sobre todo en fechas de difuntos o antes de lluvias fuertes. Hay casos documentados de gente que subió a caminar, se perdió por horas o días y al regresar dicen haber visto ciudades antiguas, gente vestida de época o haber caminado por senderos que al día siguiente ya no existían. Se escuchan cantos fúnebres, oraciones y llantos que vienen de la montaña, claros, fuertes, que se oyen hasta abajo en el pueblo. Se forma una neblina muy densa, baja y fría. Cubre solo esa montaña, aunque el resto del cielo esté despejado. Dicen que es cuando las ánimas bajan un poco. ¿Habías escuchado esta leyenda antes? Tanta fe, tantas historias y tantos años dicen que las paredes de piedra de esta iglesia guardan mucho más que oraciones. En pleno centro histórico de Magdalena de Quino, una de las ciudades con mayor tradición y fe de Sonora, la iglesia forma parte del conjunto misional fundado por el padre Eusebio Francisco Quino a finales del siglo XVII. Es parte del legado jesuita. La construcción original data de 1690, aunque ha sido reconstruida y ampliada varias veces tras el paso del tiempo. Aquí reposan los restos del propio padre Quino, por lo que es sitio de peregrinación nacional e internacional.
Al ser un lugar con más de 300 años de historia, ha visto pasar generaciones, celebraciones, duelos, enfermedades y momentos difíciles. Funcionó también como hospital, refugio y centro educativo en tiempos antiguos. Hay registros de que en los patios y alrededores existió un antiguo cementerio antes de que construyeran los edificios modernos. A pesar de ser un lugar de fe, las historias de sucesos extraños son muy antiguas y respetadas por los mismos sacerdotes y habitantes. Esto nos lleva a contar una de las historias más famosas del lugar, donde cuentan que se ve la figura de un religioso con hábito oscuro y capucha que recorre los pasillos laterales, el patio y la parte trasera de la iglesia, especialmente a medianoche. Camina lento, como rezando, y desaparece al cruzar las puertas antiguas. Se cree que es un misionero antiguo que nunca quiso irse de su misión. Algo más que se comenta es que las campanas de esta iglesia hay momentos en las que suenan solas, sin que nadie las toque, y usualmente antes de alguna desgracia, tormenta o fallecimiento importante en el pueblo. En los sótanos y pasajes antiguos se siente frío repentino, se escuchan pasos detrás de ti y susurros que parecen oraciones en latín o lenguas antiguas. Hay historias de lápidas que amanecen movidas, flores que aparecen frescas en tumbas olvidadas y sombrías que se asoman desde los nichos. ¿Habías escuchado algo sobre esta iglesia? ¿Tú qué harías si vas manejando a la mitad de la noche y de reojo ves que hay alguien sentado en la cama de tu camarote? Lo que este trailero se llevó de viaje desde La Paz te va a helar la sangre. Escúchalo bajo tu propio riesgo. Esta aterradora experiencia le ocurrió a un compañero chofer mientras cubría la ruta hacia La Paz. Venía manejando tranquilo en la madrugada, cuando de la nada la atmósfera dentro de la cabina cambió por completo. Nos cuenta que al mirar de reojo hacia el espejo que apunta al camarote, vio la silueta de una persona perfectamente sentada en su cama. El susto fue tal que el chofer empezó a gritarle con furia que se bajara, que nadie le había dado raite. En ese instante, la figura se desvaneció en el aire. El chofer entregó su carga en La Paz y emprendió el regreso creyendo que todo había acabado. Pero el tráiler se quedó con un frío insoportable en el interior, un frío seco que no se quitaba con nada. Al llegar de este viaje, le asignaron ruta hacia Los Mochis, Sinaloa, y esta vez decidió llevarse a su esposa para que lo acompañara. Al llegar con el cliente, el chofer bajó de la cabina a entregar unos papeles, dejando a su esposa sola por unos minutos. Cuando regresó, encontró a su esposa pálida y temblando de miedo. Ella le preguntó por qué hacía tanto frío dentro del camión y le confesó algo que lo dejó frío. En cuanto él se bajó, ella vio claramente a alguien sentado en la cama del camarote. El chofer tuvo que confesarle lo que había visto días antes camino a La Paz. Ese ente se le había pegado. Para poder librarse de esa presencia que los acompañó por varios viajes, el trailero tuvo que comprar velas y bañar toda la cabina con agua bendita. Dicen los traileros veteranos que hay almas que se suben a los camiones y nunca se quieren bajar. Dime en los comentarios, ¿crees que era un alma en pena o algo más oscuro? Comparte este video con alguien que viaja de noche. Esta historia me la envió un trailero, seguidor de la página. Y lo que le pasó a las 3 de la mañana bajando hacia San Blas te va a hacer dudar de lo que ves en la carretera. Escúchalo bajo tu propio riesgo. El relato nos lleva directo a la peligrosa carretera que baja desde Guadalajara para llegar al pueblo costero de San Blas, una ruta conocida por sus curvas cerradas, su densa vegetación y los secretos que guardan sus orillas en la madrugada. Nuestro seguidor nos cuenta que venía manejando su pesado camión a las 3 de la mañana. Justo al entrar en la última curva antes de llegar al pueblo, las luces de su tráiler iluminaron a una persona que estaba parada a la orilla del camino, estirando la mano pidiendo raite. El chofer sintió un escalofrío inmediato porque algo no cuadraba.
al mirarlo de frente, notó con horror que el hombre no tenía pies. Su silueta flotaba sutilmente sobre el pavimento. Impulsado por el miedo, lo rebasó y volteó rápido a ver el espejo retrovisor para confirmarlo. Pero el espejo estaba completamente vacío. El hombre había desaparecido. El verdadero terror llegó apenas unos metros adelante. Al terminar de salir de esa misma curva, las luces del trailero iluminaron un objeto a la orilla de la carretera. Era una tumba solitaria, la única que existe en todo ese tramo. Con el corazón acelerado, el trailero no frenó hasta llegar a la gasolinera que está en la entrada de San Blas, donde los despachadores le confirmaron que no era el primero en ver a esa alma en pena. Dime en los comentarios, ¿has viajado de noche por la carretera a San Blas? Comparte este video con tu amigo trailero o con tu familia, y si tienes una historia similar, envíamela por privado. Dicen que el amor por la tierra y por el trabajo es tan fuerte que ni la muerte logra que dejes de cuidar lo que es tuyo. Se trata de un rancho antiguo, rodeado de campos de cultivo, canales y vegetación alta, muy aislado de las carreteras principales. Fue propiedad de una familia muy trabajadora que vivió ahí por décadas, dedicada a la agricultura y ganadería. Cuentan que eran personas muy religiosas y siempre mantenían las luces encendidas, velas y lámparas, tanto dentro de la casa como en los corrales y caminos para guiar y proteger. Tras el fallecimiento de los dueños, los herederos dejaron el rancho en manos de trabajadores, y con el tiempo se quedó semivacío o totalmente abandonado en temporadas. Sin embargo, desde entonces nunca se ha apagado la luz ahí. Es uno de los casos más sorprendentes porque los hechos son visibles a distancia. Incluso cuando el rancho está cerrado, sin electricidad conectada y vacío, por las noches se ven luces encendidas en las habitaciones y en el porche. Estas mismas luces se prenden y se apagan o incluso se mueven de cuarto. Vecinos del rancho lo han visto por años. Se ven figuras que entran y salen, que parecen arreglar cosas, que cuidan el ganado o que caminan con herramientas, tal como lo hacían los antiguos dueños. Se les ve ocupados como si el rancho siguiera vivo. Se escuchan nombres propios, saludos o llamados suaves, dichos con la voz exacta de los que ya no están. Dicen que esas presencias no hacen daño. Al contrario, protegen el lugar y a quien pasa por ahí, siempre y cuando se respete la propiedad. Cuentan que aquí no hay maldad, solo almas pequeñas que se quedaron jugando esperando que alguien les hable. Se localiza en las afueras de la ciudad de Caborca, conocida como la Perla del Desierto, en la región del Altar, al noroeste de Sonora. Es parte del antiguo panteón municipal, pero tiene una sección específica y separada dedicada exclusivamente a los infantes. Data de finales del siglo XIX y principios del XX. En esa época, antes de los avances médicos, las enfermedades respiratorias, gastrointestinales y epidemias eran muy comunes en la región desértica, y la mortalidad infantil era muy alta. Debido a las creencias religiosas de entonces, a los niños se les encerraba en zonas aparte o con ritos distintos, pues se consideraba que eran almas puras, sin pecados y que partieron muy pronto. El lugar está lleno de tumbas pequeñas, lápidas con nombres cortos, fechas de vida que apenas llegan a meses o pocos años, y adornos que los familiares ponían, ángeles, flores, juguetes de barro o madera. Con el tiempo, el panteón quedó un poco alejado del crecimiento de la ciudad y rodeado de naturaleza seca. Es uno de los sitios con la energía más fuerte y conmovedora de todo el estado. Los testimonios son de personas de Caborca, turistas y guardias del cementerio. Se ven luces bajitas de tamaño de una vela o de una linterna pequeña y se mueven entre las tumbas de noche. Nunca suben alto, siempre van pegadas al suelo. También se escuchan voces de niños jugando, corriendo o llorando suavemente, especialmente en silencio total. A veces se oye el sonido de juguetes de madera rodando.
Hay familiares que van a dejar juguetes o dulces, se encuentran en posiciones diferentes, ordenados o incluso al lado de otra tumba. Muchos dicen no sentir miedo, sino una sensación de dulzura o protección, aunque otros aseguran que los niños piden compañía o que no se les olvide. Pero también hay personas que dicen que estos no son almas de niños, sino demonios que están acechando para poder poseer un cuerpo. ¿Habías escuchado sobre esta leyenda? Hay encuentros en las calles de Navojoa de los que no se regresa igual. Lo que este joven vio parado debajo de una lámpara le provocó una fiebre tan alta que casi no la cuenta. Escúchalo bajo tu propio riesgo. Esto ocurrió en una de las colonias de Navojoa, Sonora. Una noche cualquiera, caminando de madrugada por calles donde el único refugio visual es la luz parpadeante y amarillenta de los postes de alumbrado público. Esta historia me la enviaron directamente desde el sur del estado. Los relatos de apariciones en Navojoa, especialmente de figuras que se mueven a velocidades imposibles entre las sombras del centro o las orillas del municipio, abundan en los foros de misterios locales. Quienes conocen la medicina tradicional en Sonora saben que encontrarte con algo que no pertenece a este mundo puede provocar un impacto biológico real, lo que los antiguos llaman un susto pegado. Un joven caminaba a casa a mitad de la noche, cuando notó una presencia debajo de un poste de luz. Un hombre estaba parado, completamente inmóvil. Su aspecto era tétrico. Traía una gorra o sombrero oscuro que le cubría el rostro, y la luz de la lámpara solo alcanzaba a iluminar su barbilla pálida. El joven aceleró el paso, lo dejó atrás y siguió su camino. Pero unas cuantas cuadras más adelante, al llegar al siguiente poste de luz, el corazón se le detuvo. El mismo hombre, con la misma ropa y la silueta idéntica, ya estaba esperándolo ahí mismo. Preso del pánico, el joven corrió directo a su casa sin atreverse a voltear. Llegó a salvo, pero el impacto de ver a esa criatura desafiar las leyes de la física fue tan brutal que pasó los siguientes días postrado en cama, con una fiebre altísima, provocada por el puro terror. Dime en los comentarios, ¿has caminado de noche por las calles de Navojoa y has sentido que alguien te observa desde los postes? Si eres de Sonora y te ha dado fiebre por un susto, cuéntame tu historia. Sígueme para más relatos de terror. ¿En Nogales, Sonora hay cosas paranormales? Esta historia me la envió un seguidor y me pidió que la compartiera de manera anónima. En el año de 1998 cuenta que a él lo deportaron varias veces, pero sin embargo él regresó de nuevo a Estados Unidos. Él comenta que donde está Lomas de Anza, mucho antes, era el Tirabishi. Cerca de las Cuavitas, por aquel rumbo, hay un cerro muy alto que cuando lo bajaba a medianoche, en el fondo del barranco, se veía una silueta blanca muy pegada a la línea. Y cuando esa silueta la tenías cerca, lograbas escuchar lamentos horribles. Sentías demasiado miedo. También menciona que cuando intentabas pasar cerca, esta desaparecía. Muchas veces incluso llegaron a sacarle la vuelta a ese lugar por miedo de volverla a ver. Tanto así que ni siquiera la migra se quería llegar a acercar a ese lugar, cuando ellos se supone que deberían de vigilar la línea. De ahí nos adelantamos al año 2011, cuando esta persona contrae matrimonio y esta pareja van a vivir a Lomas de Anza. En ese momento fueron algunos de los primeros en vivir en esa colonia. Menciona que regularmente la basura la sacaban por las noches debido a que ellos tenían un contenedor de basura cerca. Al llegar de trabajo era lo que hacían, pero que de vez en cuando llegaron a oír el mismo lamento del que él habla. Al parecer, habitantes de esta colonia conocen ese lugar como la Cuesta de la Llorona. Tanto así que hay bastante gente que se queja y se niega a pasar por ese lugar por miedo a encontrársela. ¿Alguna vez has escuchado a La Llorona?
El Bacatete vigila Santana desde siempre y dicen que todavía guarda secretos que solo muestran a quien quiere. La ubicación es el municipio de Santana, en la carretera internacional a mitad del camino entre Nogales y Hermosillo. Es una elevación imponente, visible desde kilómetros a la redonda, considerada el guardián de la zona del estado. El Bacatete viene de la lengua yaqui o maya y significa cerro redondo o cerro precioso. Fue un punto ceremonial y sagrado para las comunidades indígenas desde mucho antes de la llegada de los españoles. En sus laderas y cuevas se han encontrado pinturas rupestres, herramientas antiguas y restos de ceremonias. Durante la época colonial y minera fue refugio, punto de vigilancia y también lugar donde muchos buscan tesoros o minas perdidas. Se dice que hubo batallas huidas y gente que desapareció ahí adentro sin dejar rastro. Para los pobladores de Santana, este cerro no es solo tierra y roca, es un ser vivo con historia propia. Es famoso en todo el estado por las apariciones que ocurren sobre todo en las noches claras y de luna llena. Se ven siluetas de personas vestidas con ropas tradicionales, sombreros grandes o túnicas, caminando por las cimas o las veredas mirando hacia el valle. Se cree que son los antiguos guardianes. Uno de los fenómenos más documentados: se observan caballos blancos o negros muy hermosos corriendo o parados en un lugar altos, pero al acercarse o usar binoculares desaparecen o se desvanecen entre la niebla. Nunca dejan huella. Hay luces de colores pálidas que suben y bajan el cerro, como si fueran mensajeros. Gente que ha subido cuenta haber escuchado nombres propios o frases en lenguas antiguas que advierten que no se avance más. ¿Sabías sobre este lugar?